5 minutos pasan del mediodía, de las 11 en Canarias, y avanzamos con ahora nuestro siguiente invitado. Es Pablo Tellería, Relación con Inversores de InvestMe. Pablo, muy buenas. Hola, buenos días o buenas tardes, Eva, encantado. Bueno, miramos a este mercado que sobre todo desde muy temprano ha podido cotizar ese acuerdo in extremis para elevar el techo de deuda en Estados Unidos a falta de esa firma de Joe Biden. Parece que la relajación se extiende. ¿Cuál es su visión sobre lo que puede conllevar ya esa relajación en cuanto a este tema? Sí, correcto. Estamos viendo un viernes positivo de momento en los diferentes mercados tras esa aprobación en el Senado, ¿no?, de la ley de responsabilidad fiscal. Disipa esto el temor a una posible suspensión de pagos en los Estados Unidos, y la medida lo que hace es suspender el techo de deuda para los próximos 2 años hasta después de las siguientes elecciones presidenciales de noviembre del 24, ¿no? Un poco coloquialmente, pues le han dado el puntapié hacia adelante, ¿no?, a la lata, y ya nos la encontraremos dentro de un par de años. Ha pasado otras veces, es algo bastante frecuente, forma parte también de la negociación entre demócratas y republicanos, cada uno pues exigiendo su parte o intentando imponer su filosofía o su plan. Así que nada, de momento los mercados esto lo han recibido correctamente. Estamos a falta para cerrar el viernes, tal y como tú comentabas, del dato de empleo en Estados Unidos. En cualquier caso, siempre en el muy corto plazo hemos de ser muy cuidadosos, porque el verde que podamos estar viendo ahora a partir de las 3 de la tarde se puede girar. Así que nosotros desde InvestMe, como siempre, mantenemos esta visión de medio y largo plazo, pues miramos un poco desde la barrera con interés, pero siempre un poco desde la barrera este tipo de noticias de tan corto plazo. Ese techo de deuda 2 años, ya veremos a ver el nuevo espectáculo que vivimos entonces, pero de momento ahora ya, y con permiso de lo que digan los mercados en el día de hoy, entre los grandes asuntos a los que se presta atención es lo que va a pasar ahora. Ya podemos mirar a ese 13-14 de junio, reunión de la FED, y lo que pueda ser en las próximas decisiones. Falta por alimentar la radiografía con los datos de empleo, pero ya hay voces, ¿no? Estábamos viendo en las últimas horas insistencias sobre hacer una pausa para ver cuál está siendo el impacto. ¿Cuál cree que es el camino hacia el que avanza la Reserva Federal? Es verdad, es decir, la Reserva Federal señaló que podría pausar estas subidas en los tipos de interés este mes. Tanto el gobernador como el presidente sugirieron esta misma semana que el Banco Central estadounidense podría omitir una subida en la próxima reunión, pero siempre matizando de que cualquier decisión de mantener esos tipos estables no debería considerarse el final del ciclo de endurecimiento. Es decir, que siempre transmiten un poco este mensaje de estamos llegando al tope de subidas, podemos entrar ahora en un plano, ¿no?, en cuanto a este ciclo, pero siempre se dejan la coletilla o se dejan la puerta entreabierta por si tienen que volver a reajustar esos tipos de interés. Los datos económicos mixtos que hay en Estados Unidos respaldan un poco esta perspectiva, mientras que, como te comentaba, los mercados ahora están esperando en el corto plazo el dato del empleo. Si el dato del empleo continúa bajo, evidentemente esto seguirá siendo presión, es decir, si el empleo en Estados Unidos sigue gozando de buena salud, esto seguirá haciendo presión sobre la inflación, y por eso la Reserva Federal mantiene esta puerta entreabierta por lo que pueda pasar. Aquí en Europa, probablemente en junio el guión establezca que suban 1/4 de punto el tipo de interés. Seguramente después, a la vuelta del verano, ya hay algunas opiniones que hablan de que también estaríamos llegando a un techo, a un tope en este ciclo de subidas. Sin embargo, hay otros que mantienen que aún la inflación en Europa sigue siendo alta, y el Banco Central Europeo, el objetivo que tiene es controlar la inflación. Por lo tanto, podríamos ver aquí en Europa alguna subida adicional después del verano.
Estabas señalando la lectura o doble lectura, los mixtos resultados a la hora de mirar el comportamiento de las economías. Ayer sí asistíamos a algo, era esa batería de PMIs, de índices de actividad del sector privado, que lo que constataba a un lado y otro del charco es como la manufactura no tira y es lo que aviva el temor, ¿no?, sobre hacia dónde, cuando se mira hacia adelante y en lo que puede ser el impacto de la subida de tipos y el consumo, esos temores de desaceleración, de recesión. ¿Cuál es el escenario que barajáis? ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, si nos remitimos a los últimos años, muchas personas anunciaban recesión en 2021, también en 2022. Ahora incluso hay algunos comentarios en el sentido de que Estados Unidos entrará en breve en esa recesión. Muchas personas también establecían que la economía era muy adicta a las tasas bajas, pero las tasas han subido, los tipos de interés han subido de manera muy intensa. La economía ha resistido razonablemente bien. Evidentemente puede pasar de todo en los próximos meses, seguro podrá haber una recesión más o menos fuerte, podría quedar todo en el famoso aterrizaje suave, nadie lo puede saber. Seguiremos teniendo crisis, recesiones, lamentablemente más guerras, pero el mercado de valores ya ha pasado por esto y si como inversores no creemos que esto seguirá sucediendo, este tipo de eventos seguirán sucediendo, pero que seguiremos saliendo adelante y avanzando en conjunto, no tendría sentido invertir. La visión siempre de Invesmi es intentar dejar fuera estos movimientos de corto plazo, pensar en nuestro plan de medio y largo plazo, pensar en lo que podemos controlar, por ejemplo, en las aportaciones periódicas que podamos hacer, en los perfiles de riesgo que podamos tener para nuestras carteras, en las comisiones también que soportamos cuando nos gestionan una cartera. Todo este conjunto de cosas sí que la podemos controlar, el mercado no lo podemos controlar y en cualquier caso, como te comentaba, es decir, seguiremos pasando por todo tipo de escenarios y cuando alguien invierte a 10, 15 años vista, es probable que pase por nuevas recesiones, por nueva crisis y lo importante es mantenerse firme, mantenerse dentro del plan establecido, ¿no? Eso es lo que siempre promovemos desde Invesmi. Si de algo estamos pendientes, sobre todo en este tiempo de descuento hacia la cita con los bancos centrales, son de las declaraciones que llegan por parte de las voces más autorizadas, los miembros de las juntas de los bancos centrales. Y es por eso por lo que ahora quería traer sobre la mesa lo que están siendo las declaraciones de última hora que ha lanzado Makhlouf del Banco Central Europeo. El miembro del Banco Central Europeo acaba de decir que el panorama es mucho menos claro, más allá de las probables subidas de tipos en junio y en julio, dando por hecho además esas declaraciones de Lagarde que confirma, ¿no?, esa subida de 25 puntos básicos en la reunión del 15 de junio. Dice que a partir de lo que son las subidas previstas para julio, el panorama, dice Makhlouf del Banco Central Europeo, es menos claro y vuelve a poner la mirada en lo que es el diagnóstico. Dice que la caída en la inflación de la eurozona es muy bienvenida, lo hemos visto esta semana, dice, pero no es definitiva con las presiones subyacentes que asegura son bastante fuertes. Makhlouf añade que no ha llegado el momento en que se pueda decir vamos a parar, no ha llegado el momento de dar al botón de la pausa y, por supuesto, reitera, vuelve a dar esa incidencia en que vamos a ver otro aumento de tipos de 25 puntos básicos. Son las declaraciones de última hora de Makhlouf del Banco Central Europeo, que señala de alguna manera dos subidas próximas antes de las vacaciones de verano y luego veremos a ver. Juan, mirando a esas declaraciones, el propio Luis de Guindos decía esta semana: la nueva normalidad en la subida de tipos son 25 puntos básicos, si sumamos esas dos subidas previstas son 50 puntos básicos. Y Pablo, perdón, que me confundía en el nombre, quería preguntarle, con esos mensajes, ¿hasta dónde pueden llegar esas subidas de tipos cuando se ve además cómo insisten en que la subyacente no está respondiendo de la misma manera? Sí, correcto. Es decir, al final hemos visto que la inflación en Europa ahora está en torno al 6,1% en el índice general. El subyacente, ¿no?, si quitamos la energía, alimentos, alcohol y tabaco, que son los elementos más volátiles, la subyacente estaba en el 5,3%. A nivel del mercado de valores es posible que la inflación sea un problema si miramos sobre todo a corto plazo. En promedio, ¿no?, el mercado de acciones tiene un mejor comportamiento cuando la inflación es más baja respecto al año anterior que cuando es más alta. Si hacemos caso a esta estadística y vemos una inflación más baja en 2023 comparada con 2022, apoyaría esta idea de un mercado de acciones subiendo.
Ahora bien, ninguna relación en el mercado de valores está escrita en piedra. Como se suele decir a veces, las estadísticas están para romperlas y en cualquier caso, como te comentaba antes, al final el Banco Central Europeo tiene un mandato muy claro que es llevar la inflación en torno al 2%. Si lo miramos ahora, prácticamente eso está 3 veces más arriba, ¿no? Por lo tanto, pues es probable que al menos estas dos subidas se acaben por producir. Siguen siendo el objetivo, además de eso, con esta subida sigue siendo enfriar la economía. Si nos cuesta más cara la hipoteca, tendremos menos dinero para el consumo. Si a las empresas les cuesta más cara el financiarse, también pueden tener algún problema, puede haber algún problema en el mercado laboral. Si notamos como trabajadores que hay un problema en el mercado laboral, también nos llevaría a frenar el consumo. En cualquier caso, pues siempre habrá que estar atento a lo que pueda ir pasando, pero bueno, haciendo ese seguimiento que te comentaba, ¿no? De separar corto plazo de medio y largo plazo. En el muy cortísimo plazo, lo que vamos a ver es esa reunión de la OPEP Plus el domingo y lo que sea su pronunciamiento sobre ese mercado del petróleo. Hoy vemos recuperación en los futuros del West Texas, que sube ya un 1,5%, 71,17 dólares el barril. El Brent 75,32 dólares en una jornada de recuperación que hemos visto desde primera hora, vigilando esa cita que está por llegar, esos planes que parecen filtrarse de que China va a lanzar planes para apoyar e impulsar la economía y, por supuesto, el alivio de la deuda sobre Estados Unidos. En ese contexto y mirando al mercado del petróleo, ¿cómo estáis viendo ese comportamiento y cuáles van a ser los principales catalizadores? Bueno, aquí evidentemente si vuelve una tendencia alcista en el mercado del petróleo, esto va a elevar la presión o puede elevar la presión sobre los costes y sobre la inflación. Esto favorecería que los bancos centrales europeos sigan endureciendo la política monetaria. A nivel de que China comience a consolidar esos planes de desarrollo, puede por un lado también generar algo de inflación, pero por otro lado también puede favorecer una ligera mejora en el tema de las cadenas de suministros y esto puede provocar otro efecto, el efecto contrario. Seguiremos atentos. Lo que nosotros siempre transmitimos a los inversores, por ejemplo, si miramos el tema del mercado de valores de acciones y cogemos la estadística en Estados Unidos, que tal vez sea la más amplia y la que por referencia a todo el mundo pues tomamos, tenemos que ver que si tú inviertes diariamente, el 56%, un poquito más de la mitad del tiempo, el mercado es positivo, pero tienes evidentemente un porcentaje muy alto de negativos. Pero si ya vas a una inversión anual, este porcentaje de terminar en positivo aumenta al 75%, y si eso lo llevamos a 10 años o incluso 15, 20 años, el porcentaje de terminar en positivo se acerca al 95%, incluso al 100%. ¿no? No se puede garantizar, evidentemente, que estos porcentajes se mantengan, ¿no? No hay garantías cuando tratamos del mercado de valores, pero en cualquier caso tenemos que vigilar mucho con las apuestas que hagamos porque todo colapse. Porque al final la mayoría de años siguen siendo positivos, ¿no? El mercado de valores ha caído en el pasado, volverá a caer en el futuro, pero en el global seguirá siendo positivo. Entonces, todos este tipo de noticias macros las tenemos que valorar en conjunto, pero siempre con nuestra visión puesta en nuestro plan de inversión, en nuestra cartera, intentar en la medida de lo posible separar un poco, ¿no? Ese ruido diario de nuestro plan de 10, 15 años, y es lo que transmitimos permanentemente en Investme, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo estar preparados para momentos bajistas, eso seguro, pero lo que no promovemos y lo que no tiene sentido es intentar hacer timing o el timing perfecto de mercado, ¿no? Y muchas veces estas noticias pueden llevar a muchos inversores a intentar hacer ese timing, a intentar adelantarse al mercado por lo que pueda pasar. Una vez más, lo importante, más allá de todo esto, es intentar controlar las cosas que están bajo nuestro control. Lo que haga el mercado, fundamentalmente en el corto plazo, no es una de ellas, y saber filtrar este tipo de noticias macro, tener controlado también la persona que nos gestione, el profesional que nos gestione las carteras, o si lo hacemos nosotros a título individual, pues tener mucha disciplina para poder llegar hacia el final del objetivo que nos habíamos marcado como inversores.
Pablo, desde Investme, ya que estabas señalando, ¿no?, la importancia de mirar esa construcción de esa inversión al medio, largo plazo, hay un sector sobre el que no quería dejar de pasar porque está presionando y cobrando protagonismo día a día, esa inteligencia artificial, ese sector tecnológico que en una nueva vuelta de tuerca y por otras razones vuelve a sentarse como el gran protagonista. No sé cómo lo veis a la hora de dibujar esa estrategia. Bueno, a nosotros siempre nos gusta tener las carteras muy diversificadas, ir de la mano de los grandes índices, de los grandes índices de referencia, pero cuando los clientes nos comentan estas situaciones, siempre estamos abiertos y explicamos que una parte pequeña del patrimonio, dependiendo de cada situación personal, evidentemente, de los objetivos que pueda tener, de la tolerancia al riesgo, una parte pequeña del patrimonio puede estar enfocado a acciones o a fondos de inversión gestionados más activamente. Hemos de valorar mucho los riesgos, hemos de valorar cuando llegamos tarde a la noticia, cuando llegamos tarde a esa fiesta de cumpleaños. Evidentemente ahora todo lo que tenga IA o AI por delante llama mucho la atención. Históricamente, cada vez que ha pasado algo así, pues ha generado una burbuja en mayor o menor medida. Es verdad que luego algunas de ellas han corregido, pero la tendencia de largo plazo continuó dándole la razón. No olvidemos el tema tecnológico, pues al final después del pinchazo de la tecnología, pues ahora volvemos otra vez a que la tecnología domina el mercado. Siempre con mucha precaución, siempre estar muy bien o asesorados o con recomendaciones que estén dentro de nuestro perfil de riesgo. Y valorar esto, que cualquier sector puede hacerlo muy bien, puede tener muy buenas recomendaciones, muy buenas noticias durante un periodo corto de tiempo, pero luego finalmente puede no quedar en nada. Acabamos de pasar algo un poco extraño con el tema del metaverso, ¿no? Seguramente hace un año atrás todas las conversaciones tenían que ver con el metaverso, finalmente esto se ha diluido, ahora entra en juego lo de la inteligencia artificial. Como una vez más, como lo he dicho, siempre dejar para esta parte de gestión activa o para estas apuestas más de corto plazo o más tácticas, dejar una parte pequeña del patrimonio y en cualquier caso nuestra recomendación es que se pueden combinar perfectamente gestión indexada, gestión pasiva con gestión activa, valorando qué porcentaje incorporamos en cada una de ellas. Pues muchísimas gracias, una vez más, gracias por acompañarnos, Pablo Tellería, Relación con Inversores de Investme, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, Eva, para vosotros, un saludo. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.